Este martes voy a tener 7 años, vamos a tener 7 años en Ecuador. ¿Le puede creer? Alguien alguna vez me preguntó, hermana, ¿qué causó la guerra por lo cual huyeron a Ecuador? Y yo decía, sé lo que significa la palabra guerra, entendí el resto de la frase, pero no sé de qué guerra está hablando. Hoy vamos a corregir la historia. Ay, 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 ay. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Africana en Ecuador. Hoy me gustaría aclarar la razón de por qué estamos en este país, desde África hasta las Américas, cómo empecé y realmente qué nos trajo aquí al Ecuador. Para empezar, muchos saben que la gente hoy en día busca una vida mejor o como nosotros decimos en inglés, los pastos más verdes. Y es muy común que la gente viaje a los países industrializados para un mejor empleo, para una mejor calidad de vivir. Y eso también pasa con muchos africanos por el sufrimiento, debido a la corrupción, debido a la situación económica, que muchos terminen de estudiar, no encuentren trabajo, no encuentren empleo, es difícil tener o sostener un negocio, como lo que está pasando hoy día en Ecuador, que no hay electricidad estable. Esa es la vida típica en África, en muchos países de África, que no tenemos electricidad estable. Entonces es muy difícil sostener negocios por muchas, muchas razones. Pero es esto y muchas otras razones que la gente van de viaje a otros países. Muchos salen por becas, otros que son afortunados tienen la posibilidad de estudiar al ultramar en las universidades, van y no regresan. Normalmente muchas personas que salen del país no regresan porque la vida es mejor afuera que en su país. Entonces, personas que regresan normalmente son aquellos que quizás sus padres tienen empresas y tienen un empleo que les espera, o son mandados por el gobierno a estudiar y regresar para trabajar por el gobierno. En mi caso, personalmente, mi mamá tenía el sueño de que yo iba a ir un día al extranjero para estudiar y vivir allá y conseguirme un esposo de otro país o de Norteamérica, o sea, los Estados Unidos o en Australia, donde ella tiene familia. Pero en esta época yo era todavía joven y mi familia de la parte de mi mamá no son cristianos, o sea, cristianos que practican su religión. Y mi papá pensaba que era muy joven para viajar sola, estar en medio de personas que no tienen una religión, por así decir.
Entonces, cuando me encontré con mi esposo, que muchos lo conocen, él nos había dicho, o sea, a mí y a mis padres, que él no tenía el deseo de, de quedarse en Nigeria. Él es de Liberia y él salió de su país debido a la guerra civil. La guerra civil en breve es cuando el pueblo se levanta contra el gobierno de este momento. Eso fue la causa por la cual mi esposo salió de su país y como él era un misionero, llegó a nuestro país y nos encontramos. Si quieren la historia completa, déjenme un comentario en la sección de comentarios y yo puedo hacer otro video para explicarles esto. Bueno, tuvimos el entendimiento que no íbamos a vivir nuestra vida en Nigeria, donde yo nací. Entonces, él viajó a Sudáfrica y los hermanos él explicó a los hermanos de nuestra situación allá en Nigeria, que él quería vivir y naturalizarse si posible allá en Sudáfrica. Y tenía palabras de los hermanos que le iban a ayudar. Regresó, le dijo a mi papá nos dio sus bendiciones y ahora mi esposo me compró mi boleto. De allí fui a Congo, cuál es el país de mi papá, para conocer la familia de mi papá. Mi papá es de Congo Democrática. Hay dos Congos en África. Y ahí fui, saqué mi pasaporte y de ahí fui a Sudáfrica. Desafortunadamente las cosas no pasaron como pensábamos, porque cuando lleguemos a Sudáfrica, nadie nos extendió las manos para ayudarnos a regularizar nuestra estancia, sobre todo con mis documentos para conseguir trabajo como enfermera. Y nos dimos cuenta que las reglas de las inmigraciones daban privilegios primeramente a los ciudadanos antes de los extranjeros. Entonces nunca tuve la oportunidad de practicar como enfermera en Sudáfrica, cosa que por la gracia de Dios mi esposo tuvo que buscar manera de sostenernos y sobrevivimos en Sudáfrica gracias a la generosidad y la bondad de algunos hermanos allá en Sudáfrica. Ahora, dentro de aquellos 8 años, hubo alborotos o conmociones, como ustedes le llaman aquí, no sé, pero había 3 crisis debido a la xenofobia. En estas ocasiones, lo que pasaba era que los ciudadanos nos atacaban, nosotros los forasteros, dañaban nuestras casas, quemaban los negocios, hacían daños a los extranjeros. Y lo que fue muy extraño era que atacaban a personas del mismo color, no obstante que éramos africanos como ellos, pero el asunto era que no querían a personas de otros países en su tierra. Entonces, si quieren conocer más acerca de la xenofobia, podremos tocar el tema en otro video. La tercera vez que surgió esta crisis, yo en ese entonces vivía en una ciudad 2 horas de la
capital comercial de Sudáfrica. Y esa crisis llegó a nuestra ciudad también, cosa que mi vecino que vivía a mi lado en nuestra urbanización llegó a la casa y advirtió a mi esposo diciéndole que por acaso los jóvenes que estaban causando esas conmociones, si llegaban en el vecindario, teníamos que tocar a la puerta y la esposa nos iba a recibirnos y le llamaría para que él venga a rescatarnos. Gracias a Dios, eso no pasó. Las cosas se tranquilizaron, pero fue en ese momento que mi esposo y yo decidimos de salir de Sudáfrica. Así que no fue una guerra, como la gente dice aquí, sino que fue una conmoción o un alboroto, es la palabra que yo sé. No sé cómo ustedes le llaman acá en Ecuador. Bueno, desde ese entonces comenzamos a buscar a dónde trasladarnos, ¿ok? Y en esta investigación, mi esposo conoció por medio de Facebook a un hermano que vive en Santo Domingo. Se conocieron por Facebook, hicieron amistad, le explicó de la situación crítica en Sudáfrica y el hermano dijo que gracias a Dios que aquí en Ecuador no existía ese problema, que podíamos venir al Ecuador y buscar una vida mejor y vivir si es que que si el país fuera a nuestro gusto. Todavía estoy peleando con el conjuntivo en el tiempo pasado, entiéndanme. Ok, entonces yo creo creer que en el transcurso de esas conversaciones, por mala traducción o algo, quizás que el hermano captó, entendió que estábamos pasando por una guerra, no sé. Pero sí escuchar a algunas personas pensando que vinimos aquí por debido a la guerra, a una guerra que tuvo lugar en Sudáfrica, pero no es así. Así que eso fue el motivo. La próxima semana voy a tener la segunda parte de nuestra historia, los trámites, cómo lleguemos, la bienvenida y qué tal desde 2017 hasta 2024. Espero que me entendieron, que captaron lo que quiso compartir con ustedes y nos veremos en el próximo video. Déjame un like si le gustó y puede compartir con los demás si piensan que le vas a ayudar. Y gracias por guardar este video. Chao.